Muy buenas, diablitos del señor. Continuando con el avance del capítulo 3, vamos a abordar el siguiente tema, multiplexores, con el siguiente contenido: multiplexores realizados con puertas I y con puertas O, multiplexores realizados con puertas de 3 estados, multiplexores realizados con interruptores y aplicación de multiplexores. Los multiplexores son circuitos combinacionales que poseen n canales de entrada, 1 de salida y m entradas de selección, siendo n es igual a 2m, que permiten elegir cuál es el canal de entrada cuya información aparece en el de la salida. En los multiplexores realizados con puertas I y con puertas O, una de las formas de realizar un multiplexor es mediante un número n de puertas I conectadas a una única puerta O, que posee m entradas de selección que las vamos a denominar como E. Cada combinación binaria presente en las entradas de selección produce la apertura de una única puerta I, de tal forma que la información presente en la entrada puede pasar a la salida de la puerta O. Por ello, las entradas de selección reciben la siguiente denominación, que es esta. Eligiendo adecuadamente la combinación binaria presente en ellas, se logra que en la salida aparezca la información presente en cualquiera de las entradas, y el circuito actúa entonces como un conmutador electrónico. Existen circuitos integrados que contienen 4 multiplexores de 2 canales, 2 multiplexores de 4 canales, un multiplexor de 8 canales y un multiplexor de 16 canales. Empezando con el cuádruple multiplexor de 2 canales, con su esquema lógico, tenemos que posee una entrada denominada E, que son común a todas las compuertas I. Este circuito además posee una entrada de emisión que está denominada como I, entre paréntesis EN negados, que cuando se encuentra en un nivel 1 se pone a 0 a todas las salidas de la puerta I y fuerza las salidas, en este caso denominadas como Z, al estado lógico 0, independientemente de la información aplicada en la entrada de selección E y de las entradas denominadas en D. En las siguientes figuras tenemos el símbolo lógico no normalizado y el normalizado. Las entradas en E1 y G1 del símbolo normalizado se colocan en la parte superior porque son comunes a los 4 multiplexores. En los canales de entrada se colocan un 1 negado y 1, que indican que la información del primero aparece en la salida si G1 está en el nivel 0 y por el contrario si la del segundo la que aparece si G1 está en el nivel 1. Ahora vamos a avanzar con el doble multiplexor de 4 canales, con su esquema lógico, donde las entradas de selección tenemos aquí que son dos, E sub 0 y E sub 1, que son comunes a todos. Y en las entradas de inhibición, I1 EN negados, E y 2 EN negados, que son independientes. Aquí tenemos los símbolos lógicos no normalizados y el normalizado. En este normalizado, en la parte superior se colocan solamente las entradas de E, representadas en G por 0 entre 3, que son comunes en todos, porque cada multiplexor posee una entrada de desemisión que aquí está denominado como EN. Por último, aquí tenemos el multiplexor de 8 canales con 3 variables de elección, representado en su esquema lógico, que nos dice que tiene 3 variables de selección, E sub 0, E sub 1 y E sub 2, y una variable de inhibición representada como IN negado, que si se encuentra en el nivel 1, pone a nivel 0 la salida. En las siguientes figuras podemos, se representan los símbolos lógicos no normalizados y el normalizado, correspondientes a este multiplexor. Como podemos ver, aquí están las 3 entradas o 3 variables de selección y los 8 canales de variables. Pero en el caso de que la entrada EN ponga en tercer estado las salidas, se coloca este símbolo, un triángulo, que como está representado en esta figura. El multiplexor de 16 canales. Como su nombre indica, este es un multiplexor que tiene 16 pines de información desde X0 hasta X15 que van conectados a una salida X. Esto en función de la señal que nosotros apliquemos por sus pines de selección ABCD. Adicionalmente, este circuito tiene una entrada de habilitación o enable que se activa baja, es decir, que se activa con 0. Si nosotros mandamos un 0 por este pin, entonces el circuito trabaja correctamente y refleja las entradas en la salida.
Y si mandamos un 1, entonces ignora completamente las entradas, tanto de selección como de información, y coloca la salida en un estado de alta impedancia, es decir, que va conectada a VCC con una resistencia en serie que tiende a infinito. El multiplexor cuádruple de 2 canales es un circuito integrado que tiene internamente 4 multiplexores: multiplexor 1, multiplexor 2, multiplexor 3 y multiplexor 4. Cada uno de estos multiplexores tiene 2 entradas de 2 canales, canal A y canal B, cada uno respectivamente. Y los 4 multiplexores son controlados por un único pin de selección, que es A0 B, y tiene sus respectivas salidas ya. Adicionalmente, se tiene una entrada de habilitación que, como es activa baja, el circuito integrado trabaja en normalidad, o sea, refleja las entradas en la salida cuando se manda un 0. Y si se manda un 1, todas las salidas se ponen en 0. El funcionamiento que tiene este circuito es que si nosotros enviamos un 0 por la entrada de selección, el canal A se conecta a la salida B, o se conecta a la salida de cada uno de los 4 multiplexores. O sea, si podemos observar esto en esta gráfica, mandamos un 0, significa que todas las entradas del canal A, que son las que están acá en la parte inferior, se conectan a la salida. Si nosotros mandásemos un 1, todas las entradas del canal B se conectarían a la salida y verían reflejado su valor ahí. Acá tenemos la simulación. Comenzamos primeramente por el multiplexor de 16 canales, donde si nosotros mandamos un 1, 1, 1, 1, cuyo equivalente en decimal es el 15, significa que la entrada X15 es la que irá conectada a la salida. O sea, que la salida X será igual al valor que nosotros ingresemos por esta entrada. Si nosotros colocamos un 1, entonces la salida tomará un valor de 1. Si colocamos un 0, tomará un valor de 0. Si variamos este pin, o bueno, si variamos los valores de la entrada de selección, y ahora colocamos un 0, 0, 0, 0, significa que la entrada X0 es la que se verá reflejada en la salida X. Irán conectadas, por decir así. Así, si nosotros mandamos un 1 en X0, en la salida X tendremos un 1. Si mandamos un 0, tendremos un 0. Lo mismo si seleccionamos alguna de las otras entradas. Por ejemplo, la entrada 1. Nuestro pin de habilitación enable, como está con un estado de 0 lógico y es activa baja, nuestro circuito integrado está trabajando con total normalidad. Las entradas se ven reflejadas en la salida. Pero si nosotros mandamos un 1, entonces la salida, o bueno, el circuito integrado ignora completamente las entradas de información y las entradas de selección y pone automáticamente la salida en un estado de alta impedancia, que no está ni en 0 ni en 1. El multiplexor cuádruple de 2 canales es este, donde tenemos acá conectadas las entradas A y en la parte inferior las entradas del canal B. Y este es nuestro pin de selección. Como tenemos seleccionado un 0, significa que las entradas del canal A, o sea, las de la parte superior, son las que se ven reflejadas en la salida. O sea, el multiplexor 1 tiene reflejada su entrada A en su respectiva salida 1 y Y. Lo mismo con el multiplexor 2, el multiplexor 3 y el multiplexor 4. Y si nosotros variamos el estado lógico de nuestro pin de selección, y le mandamos un 1, las entradas del canal B son las que se ven reflejadas en la salida. Así, si variamos esta en tiempo real, se modifica. Y nuestra entrada de habilitación. Como es activa o baja, cuando estamos en 0, entonces el circuito integrado trabaja correctamente y se ven reflejadas las entradas en la salida. Pero si mandamos un 1, todas las salidas se colocan en 0, ignorando completamente el pin de selección y las entradas de los canales. Continuando con el tema, multiplexores realizados con puertas de 3 estados. Los multiplexores son circuitos digitales que permiten seleccionar una de las varias señales de entrada y dirigirla a la salida, dependiendo de las señales de control o selección. Los multiplexores realizados por puertas de 3 estados son una variante en la que las señales de salida pueden tomar 3 estados distintos, que es uno que es alta, con 1 y la salida está activa. Y el otro estado es baja, que es 0, la salida está inactiva. Y el tercer estado, que es alta impedancia, que su salida no está conectada. Es decir, que está desconectada o en estado de alta impedancia. Esto permite que múltiples salidas puedan compartir el mismo bus de datos sin interferir entre sí. Multiplexores realizados con interruptores.
Una forma de realizar multiplexores es mediante la conexión de interruptores electrónicos. Como bien sabemos, un interruptor es un circuito que contiene una entrada, una salida y una variable de control. Como podemos ver en los gráficos, aquí un interruptor, entrada, salida y nuestra variable de control, la cual nos va a determinar en el estado en el que vamos a tenerlo, que es o 0 o 1. A estos multiplexores realizados con interruptores se los conoce comúnmente como multiplexores analógicos. Este mismo es un elemento capaz de seleccionar una señal de su entrada entre las variables disponibles para conectarlas físicamente a una salida. ¿A qué me refiero con esto? Que de las n entradas que tengamos del multiplexor, sus salidas van a estar conectadas a una sola. Y bueno, estas se van a controlar con la variable de control, que esta va a estar determinada por una cierta combinación de expresiones lógicas que se van a explicar más adelante. Sabemos que en el multiplexor existe lo que es la variable de desinhibición, que es la tan llamada enable o inhabit. Selecciona que el multiplexor nos va a permitir el paso de la señal de la salida o no. Cuando la variable de desinhibición está activa, es decir, enable es igual a 1, el multiplexor funciona de manera normal y lo que seleccionemos en la entrada nos va a salir en la salida. Y cuando la variable de desinhibición está inactiva, es decir, es igual a 0, el multiplexor no permite la salida de ninguna señal y se va a quedar como 0 o alta impedancia dependiendo de la configuración del circuito. Hay que aclarar que estos enables, tanto de 1 y 0, depende mucho del tipo de multiplexor. En nuestro caso, para el ejemplo, vamos a usar lo que es el multiplexor 74LS251, en el que nuestro enable, cuando sea 0, el multiplexor va a estar habilitado, y cuando el enable sea 1, el multiplexor va a mostrar lo que es la salida de 0 o alta impedancia. Como les menciono, esto solo es a manera explicativa, pero varía depende del tipo de multiplexor. Ahora bien, el ejemplo. Aquí lo que tenemos es un multiplexor de 8 entradas con 3 variables de control. Aquí, como podemos ver en el circuito, tenemos lo que son dos salidas que prácticamente son la misma. La diferencia es que esta es la salida normal y esta es su salida negada. Aquí está nuestro enable y bueno, vamos a explicar cuál es el funcionamiento de este circuito. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestra tabla de verdad que al ser de 3 variables, como tenemos CBA, esto nos va a determinar qué canal se va a activar. ¿A qué me refiero con eso? Si nuestra configuración, nuestro canal es 000, o sea, CBA son iguales a 0, el canal de 0 se va a activar y en la salida nos va a mostrar lo que es 1. Así sucesivamente con cada una de las combinaciones. Aclarar que el nombre de estas entradas está determinado por lo que son el número al que sale el valor lógico, es decir, el número en binario al número decimal. En muchos casos, los multiplexores tienden a tener, en vez de aquí como se anota de 0, lo tienen directamente como 1, 2, 3 y eso causa mucha confusión, así que es mejor mantenerlo con estos estados 0, 1, 2, 3 y ahora vamos a pasar a la simulación para explicar cómo funciona esta tabla de verdad. Continuando, aquí lo que vamos a realizar es la simulación correspondiente al ejemplo mostrado y verificando la tabla que se mostró. Como sabemos, aquí tenemos lo que son nuestras entradas que van de 0 a 7 y aquí nuestras variables de control que son las que nos van a determinar cuál de estas entradas nos va a dar la señal de salida. En nuestra tabla, la tabla mostrada anteriormente, sabemos que cuando las tres variables de control sean 0, se va a activar cuando activemos nuestra entrada de 0.
a la salida nos va a mostrar un 1, nos va a mostrar señal. Independientemente de lo que hagamos con las demás variables, aquí lo que va a mandar para la señal es lo que es nuestras variables de control. Ahora vamos a realizar la combinación cuando C es 1, B es 0 y A es 1, es decir, que cuando activemos lo que es nuestra entrada 5, nos va a mostrar un 1 a la salida. Y así podemos hacer con cada una de las combinaciones. Aquí podemos hacer cuando C0, B, cuando C0, B es 1 y A es 1, es decir, cuando nuestra entrada 3 la activemos, a la salida nos va a botar lo que es 1. Y como podemos ver, nos bota lo que es la señal 1. Ahora, como se explicó, sabemos que el enable en nuestro multiplexor, en el caso de este multiplexor, el enable cuando es 0 nos permite el paso de la señal de salida, como podemos apreciar. Y cuando coloquemos 1 nos va a mostrar el estado de 0 o alta impedancia, es decir, no nos va a mostrar ninguna señal a la salida independientemente de lo que hagamos con nuestras variables de entrada y nuestras variables de control. Aquí cuando nuestro enable sea 1 no nos va a mostrar señal a la salida. Y esta sería lo que es la simulación de nuestro multiplexor. Ahora explicaremos sobre aplicaciones de un multiplexor. En este caso yo estoy utilizando dos diferentes circuitos. En este primer circuito tenemos un multiplexor de 8 entradas, de 8 canales a una salida, con 3 variables de entrada. Primeramente, expliquemos cómo es que funciona un multiplexor de manera muy rápida. Sus canales podríamos considerarlo como switches y también un multiplexor podríamos considerar como un conmutador, pero que dependería qué canal ver o qué switch ver dependiendo de nuestras combinaciones entre ABC o CBA. En acá, por ejemplo, en la tablita podemos observar nuestras combinaciones. Otra cosa, también te quiero explicar sobre la entrada de inhibición. ¿Qué nos dice? Si nuestra entrada de inhibición va a estar apagada, vamos a poder ver sin ningún problema nuestros canales, ya sea cualquier combinación que metamos. Si por ejemplo queremos ver un X sub 2, vemos la combinación de X sub 2, metemos y vamos a poder verlo normal. Pero si nuestra entrada de inhibición está encendida, no va a importar que tengamos acá, vamos a ver 0. Haremos la prueba. Como habíamos dicho, queremos ver X sub 2, bien sabemos que X sub 2 es igual a 0, 1, 0. Vemos acá 0, 1, 0. Apagamos esto, corremos el circuito y hacemos la prueba. Para nuestro canal número 2, si encendemos, se enciende, si apagamos, apaga, ¿no? Si queremos ver para la entrada número 5, para la entrada número 6, para variar un poco, ¿qué nos dice? Que es igual a 1, 1, 0. Entonces venimos acá, 1, 1, 0, para el canal número 6, enciende. Y acá vamos a probar lo que habíamos dicho anteriormente sobre la entrada de inhibición. Si nuestra entrada de inhibición está encendida, no vamos a ver nada. Por ejemplo, acá teníamos la combinación para X sub 6, no vamos a ver nada. Por ejemplo, otra combinación acá, la más sencilla es 1, 1, 1. ¿Qué combinación es? X sub 7. Si hacemos la prueba con el canal 7, no va a encender. Así hagamos la prueba con cualquiera, no va a prender. Y hacemos lo mismo. Y bueno, eso sería para este primer circuito. Ahora para el segundo circuito. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy utilizando dos diferentes multiplexores y uniéndolos de manera paralela. Por ejemplo, en acá el multiplexor y también estoy uniendo sus variables A con A, B con B y C con C. Y también otra cosa que estaba olvidando mencionar es que estoy uniendo sus entradas de inhibición. Pero en nuestro multiplexor número 2 estoy aplicando una negada. ¿Con el fin de qué? Con el fin de utilizar simplemente un multiplexor. Como este multiplexor vendría siendo un multiplexor de 16 canales a una salida con 3 variables, ¿qué tendríamos? Si queremos ver, por ejemplo, de 0 a 7,
nuestra entrada de dimisión estaría encendido y gracias a nuestra negada estaría prendido. ¿Y qué habíamos dicho? Que si nuestra entrada de inhibición está encendida, nuestro multiplexor básicamente deja de funcionar. Y si en acá ponemos un 1 en nuestra entrada de inhibición, gracias a la negada, acá va a ser 0 y vamos a poder ver desde el x sub 8 hasta el x sub 15. Y también, acá en el multiplexor número 1 dejaría de funcionar. ¿Debido a qué? Debido a que tenemos en la entrada de inhibición el valor lógico 1. Haremos la prueba. Por ejemplo, tenemos acá, queremos ver, por ejemplo, x sub 6, por ejemplo, que nos dice que es 0, 1, 1, 0. En nuestra entrada de inhibición estaría apagado. 0, 1, 1, 0. Canal número 6, ya hacemos la prueba. Efectivamente, podemos ver el canal número 6 reflejado acá. Si queremos ver, por ejemplo, el canal número 4, por ejemplo, que habíamos dicho, canal número 4 es igual a 0100. Nuestra entrada de inhibición apagada, 0100. Canal número 4. Hacemos la prueba, encendemos, apagamos y funciona correctamente. Ahora, si queremos ver en el multiplexor número 2, ¿qué nos dice? Por ejemplo, que el multiplexor número 2 son desde x sub 8 hasta x sub 15. Queremos ver el x sub 14, canal 14. ¿Qué nos dice? Que es igual a 1, 1, 1, 0. Nuestra entrada de inhibición encendida, 1, 1, 1, 0. Este es para el canal número 14. Hacemos la prueba y si enciende. Si queremos ver el canal número 11, ¿qué nos dice? Que es 1, 0, 1, 1. Hacemos la prueba, 1, 0, 1, 1. Canal número 11. Apagamos esto y hacemos la prueba. Y pues, efectivamente funciona. Espero que hayan podido entender el funcionamiento del multiplexor y sus aplicaciones, que básicamente si nosotros queremos, por ejemplo en este caso, un multiplexor de 16 canales con 3 variables a una salida, podemos unir dos multiplexores de manera paralela. ¿Para qué? Para que nos funcione correctamente, ¿no? Para así poder obtener un multiplexor de 16 canales. Con eso habríamos concluido sobre multiplexores y sus aplicaciones. Espero hayan podido entender. Muchas gracias.